Lunes para platicar de los temas económicos más relevantes de nuestro país. Aquí están con nosotros Alejandro Dieck. Alejandro, gusto en saludarte. Hola, buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Jesús, buenas noches. Jesús Cantú Escalante, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. El gusto es mío, muy buenas noches Alejandro, y desde luego a toda la audiencia. Vámonos directamente con lo que ya habíamos anticipado aquí la semana anterior. El reporte trimestral, Producto Interno Bruto en nuestro país, pues resulta negativo. Negativo en comparación con el trimestre inmediato anterior y ligeramente positivo si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado. De cualquier manera, pues estamos hablando de una contracción, ¿no?, en el comportamiento de la economía en nuestro país. Jesús. Bueno, estamos hablando de un estancamiento básicamente, que es lo que hemos estado viviendo. Es decir, no está creciendo ni se está contrayendo, se está manteniendo. Lo que sí se está contrayendo, y eso es importante, son las industrias, la industria manufacturera y la industria de la construcción. Esa se ha tenido durante todos estos trimestres de crecimientos, tanto con el trimestre anterior como con el anual. Y lo que sorprendió un poco ahora fue el decrecimiento de agricultura y ganadería. Agricultura y ganadería había sido una de las actividades que había estado levantando y ahora precisamente también cayó. Entonces, el poco crecimiento anual que se tuvo fundamentalmente gracias al sector servicios, a comercio y servicios, que fue fundamentalmente lo que permitió este crecimiento. Al momento de que vemos menos 0.8, no deja de tener así como que cierta reacción. O sea, lo que yo veo de repente, o los comentarios que surgen, a veces con cierto énfasis, es de que, caray, o sea, como que se encienden, como que son avisos de que las cosas pues deberían de ir en otro sentido, ¿no, Alejandro? Sin duda, y lo hemos comentado aquí de manera reiterada, ¿no? Los motores del Producto Interno Bruto están a medias aguas, incluso el único que está más o menos funcionando son las exportaciones. Pero lo que llama la atención del reporte de este trimestre es que los tres grandes sectores, agricultura, industria y servicios, por primera vez en mucho tiempo, los tres de alguna manera se contraen. Ya se puede decir que es una contracción generalizada. No omito señalar, sin embargo, es importante que esta es la versión preliminar de la estimación. Y muchas veces a la hora que se hace una estimación definitiva, una vez que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística recibe más información, puede haber algún cambio. Ajuste. Pero lo que sí es un hecho, y lo hemos visto en indicadores adelantados, en lo que piensan los empresarios, en lo que dice la gente, en cómo viene evolucionando el mercado laboral, la situación, a todas luces, como atinadamente comentas, no está bien. Claro. Si gustan, podemos ver estas láminas que ilustran y reflejan justamente su comportamiento. Si vemos primeramente la de Producto Interno Bruto Nacional, ahí justamente se ven en cada uno de los tres sectores que ustedes estaban haciendo referencia, y el comportamiento ahí que viene pues del último trimestre de 2024 a la fecha, Jesús. Sí, exactamente. Bueno, aquí es muy claro, ¿no? El PIB primario, que estamos hablando del sector agricultura y ganadería, el secundario, que es la industria manufacturera y de construcción básicamente, y el terciario, que es comercio y servicios. Podemos ver cómo en agricultura y ganadería hubo pequeños crecimientos, tanto en 24 como en 2025. 2025 un crecimiento un poco más fuerte del 4%. En manufacturas, que era lo que señalábamos, han sido de crecimientos desde el 2024. Y en el terciario, que estuvo con un crecimiento relativamente aceptable al principio, obviamente vemos cómo cae en este 2026. Entonces, también ahí está, y aunque en esta última fue el único que creció y que permitió ese ligero crecimiento, precisamente. Claro. ¿Sigues comentar eso? Sí, fíjate, lo que también aquí hay que ver una perspectiva desde que inició la 4T. En los casi 8 años que lleva la 4T, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana es de 0,75 de punto porcentual. O sea, no llega ni siquiera al 1% promedio anual. Cuando la tasa de crecimiento natural de la economía previo a la 4T era alrededor de entre el 2 y el 2,5%. Esto me lleva a mí a pensar y a sugerir, pues hay que hacer algún viraje en algunas de las políticas públicas que se han hecho para verdaderamente poder dinamizar el crecimiento.
Ahora, si nos vamos a los estados, ahí la siguiente lámina, podemos ver estados que tienen mejor dinamismo, digamos que están por encima del promedio, y hay otros que definitivamente pues, son los que pues, empujan la economía, pero en otro sentido, completamente al revés. Totalmente. Mira, déjame señalar dos cuestiones que me llamaron mucho la atención. Me llamaron mucho la atención que de los 6 estados fronterizos, 4, estoy hablando de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, están decreciendo, son de los que están en contracción. Okay. Durango se mantiene en el promedio, pero los otros 3, sí están, Coahuila es el cuarto, se contraen. Y los únicos que crecen son Nuevo León y Tamaulipas. Son los 2 únicos estados que están creciendo y crecen por arriba del promedio, que es lo que estamos llamando aquí crecimiento dinámico. Lo otro que me llamó mucho la atención es que el estado que más creció sea Hidalgo. Hidalgo, un estado, pues no es de las economías más bollantes en términos generales a nivel nacional, de los que ocupe los primeros lugares en el PIB, sin embargo ha logrado crecer. Aparentemente lo que ha logrado capitalizar de manera muy bien Hidalgo es precisamente las manufacturas vinculadas al sector automotriz y la metalmecánica. Esto le ha permitido, por una parte. Lo otro, construcción pública y privada, y también ha expandido los parques industriales, particularmente en Tula y en Apatzingán. Entonces, esto demuestra que cuando hay un programa y hay una intencionalidad, sí se puede lograr dinamizar la economía de un estado. Que Nuevo León lo veo que está en la 6ª posición en la tabla, ¿no? Sí, yo creo que aquí dinámicos. también hay que tomar en cuenta que hay 2 estados que están en franca depresión, y es Campeche y Tabasco. 2 estados que por su misma naturaleza es meramente petrolera, y hemos escuchado muchísima información al respecto de que Petróleos Mexicanos no paga, que retrasó mucho los pagos, y como consecuencia de eso tiene un efecto en cadena muy importante. Y cuando vemos ese tipo de situaciones, vemos, por ejemplo, en estos estados hoteles cerrando, comercios grandes de alguna manera también reduciendo notablemente la actividad económica, los restaurantes, simple y sencillamente porque la actividad petrolera asociada al petróleo fundamentalmente está mal. Y a mí lo que me llama mucho la atención de esto, tú vas, por ejemplo, en otros países a un estado meramente petrolero y normalmente hay mucho dinamismo, hay un crecimiento muy importante, a pesar de los vaivenes que tiene el precio del petróleo. Pero lamentablemente en el caso de México, tanto en Tabasco como Campeche, que deberíamos de ver ese dinamismo tan importante, la verdad, a pesar de que el petróleo esté caro, no lo vemos. Está barato, pues menos lo vamos a ver. Y cuando hay un problema de la empresa pública del Estado, que es Petróleos Mexicanos, con problemas como sabemos tuvo en los últimos 2 años, pues la situación se pronuncia todavía más. Claro, y el asunto de la guerra en Medio Oriente y esa incertidumbre que está reinando en gran parte del mundo, digo, yo no la veo en este momento, no alcanzamos a dimensionar si está más o menos que antes. Yo pensaría que ha disminuido un poco esa incertidumbre o ese riesgo, ¿no? ¿O qué? Bueno, ha disminuido un poco en la medida en que se está en esta tregua en Irán, ¿verdad? En lo que es la guerra en Irán. Sin embargo, dado que está este problema todavía en el estrecho de Hormuz, ha mantenido toda esta tensión y de hecho la posibilidad justamente de que transiten los buques, que es lo último. Entiendo que hoy hubo una declaración otra vez de Trump diciendo que si le detenían los buques... Que lo va a desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? Entonces todo ese tipo de declaraciones obviamente que no contribuyen para nada a que se logre estabilizar y los precios, en este caso del petróleo, que sin duda tienen muchísimos impactos, como ya hemos comentado aquí. De la mano con este reporte del Producto Interno Bruto que proporciona el INEGI periódicamente, pues está también el de las finanzas públicas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ahí presenta finanzas públicas y deuda pública, ¿no? Así lo titulan este reporte trimestral. Sí. Pues como que lo vemos con cierto orden, pero no con mucho margen de maniobra, Alejandro. Sin duda no hay margen de maniobra. Ya vimos en el mes de marzo como un simple mes en donde prácticamente las 2 bases más importantes de captación tributaria se contraen.
Obviamente en el acumulado del trimestre, pues a lo mejor todavía hay una muestra ahí de un crecimiento. Pero evidentemente lo que nos está diciendo ahí es que los grados de libertad que tenía el gobierno en ese sentido cada vez son menores. Y eso apunta a la necesidad apremiante de que el gobierno federal de alguna manera establezca una política pública, en particular fiscal, para realmente atender las presiones del gasto público que tienen, que esos no te van a esperar mucho tiempo más. Hay una lámina que refleja justamente el reporte que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, justamente sobre las finanzas públicas, en donde va pues el ingreso del sector público, que lógicamente incluye también algunas otras partidas, y también lo referente al gasto corriente, Jesús. Sí, totalmente. Mira, déjame sobre los ingresos, nada más para precisar lo que comentaba Alejandro, sin ninguna duda. Ahí está como tanto el impuesto sobre la renta como el IVA disminuyeron en términos reales. Lo que logra crecer son los impuestos sobre producción y los impuestos especiales sobre producción y servicios, que como vemos ahí crece en 19.4%. Inclusive el IEPS a gasolinas, a pesar de los subsidios, aquí es de lo que está impulsando. En el ISR no hay es muy importante, no hay una menor caída, porque ahí se dieron dos elementos que vale la pena señalar. Uno, el pago de una multa muy importante, y multas tuvieron un impacto en eso. Recordemos esta decisión del Poder Judicial y que se pagó esta multa. Y obviamente lo otro es el incremento que se dio en el IEPS, como ya señalaba, sobre todo lo que tuvo que ver con bebidas azucaradas, pero también con gasolinas y diésel, que a pesar de los subsidios se mantiene arriba. Sí, tiene una buena captación entonces, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Recordemos que hace un año pues, se empezó a regularizar apenas el tema asociado con el huachicol fiscal, lo que hizo que la autoridad tuviera un control mucho más estricto sobre las importaciones, y obviamente eso de alguna manera incrementa de manera significativa la captación que se tiene por ese tipo de conceptos. Corte comercial y enseguida regresamos. Las MIPYMES, por ahí algo decían algunos de los organismos del sector privado. Pues ahorita validar con ustedes esos datos, ¿no? De si realmente se está dando cierre de estas micro, pequeñas, medianas empresas, cuántos empleos habrían perdido. Hay estimaciones. Regresamos en un momento con esto y mucho más, nuestra mesa de análisis económico. Parece que estoy soñando. Con tan solo 530 pesos podrás ganar esta hermosísima residencia con 2 autos último modelo, 2 departamentos completamente amueblados, una Porsche Macan, un cheque por $1,000,000 y muchísimos premios más. Compra ya tus boletos. Con el sorteo de la Siembra Cultural, tu destino es ganar. En 2024, parques abandonados, sin mantenimiento, sin vida. Nuestros parques merecían más. Hoy en 2026 son espacios recreativos dignos para todas las familias. Más de 27 millones de pesos invertidos en mobiliario urbano. Más de 131 millones en juegos infantiles y gimnasios. Más de 400 parques recuperados. Seguimos elevando la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Esto es lo que pasa cuando se recuperan los espacios de todos. Aquí se resuelve. Familia, ya estamos listos en la cocina con Jerónimo con las más deliciosas recetas para que ustedes las cocinen en casa. Comenzamos con un rico panqué que es saludable. Es de zanahoria con granos y hay que prepararlo en casa porque es fácil, rico, suculento, delicioso y nutritivo. Se le antoja. Con esto y más, les espero. Les recuerdo, sea puntual. Este martes te esperamos en Monterrey al Día. Pegan accidentes trágicos en las obras del metro. Inicia el mes de mayo de manera violenta en Nuevo León. Suben las temperaturas y el jueves regresa la lluvia. Esto y más, 12 en punto. Monterrey al Día, donde estés, estamos. Una mirada profunda a los sucesos que impactan nuestras vidas. Investigación sobre algunos hechos que son noticia con las historias completas. Crónicas, historias que hacen historia. Un programa de noticias y temas de actualidad. Miércoles, 11 de la noche, por Canal 4.
Segunda parte de nuestra mesa de análisis económico. Bueno, ya veíamos ahorita el dato del Producto Interno Bruto, comportamiento primer trimestre, donde vemos que Nuevo León pues creció, ¿no? A diferencia del promedio y de otros estados de la República Mexicana que muestra comportamiento negativo, digo, un ligero crecimiento. Por ahí Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana, sacaba un dato de las MIPYMES, micro, pequeñas, medianas empresas, advirtiendo que había cierres de MIPYMES y con ello pérdida de empleos. No vimos así datos, así digamos, un estudio completo, vamos, seguramente lo tienen, no lo presentaron así muy completamente. ¿Cómo lo viste, Alejandro? Yo creo que es muy difícil tener un dato exacto, sobre todo contemporáneo, que nos pueda decir un poquito cuántas MIPYMES cerraron. Lo que sí es un hecho, la desaceleración económica hace que muchas empresas, sobre todo las que son más ineficientes desde el punto de vista financiero, no necesariamente operativo, los que tienen menor habilidad de ir a un banco a obtener algún tipo de financiamiento para sobrevivir o con las diferentes fuentes de financiamiento que lo hacen. Lo que sí es un dato muy relevante, en 15 de los 32 estados hay una contracción en el nivel de empleo. Evidentemente eso está directamente asociado. Lo que yo no puedo hacer una afirmación categórica es si son MIPYMES o son medias, pequeñas o me explico. O grandes. Pero seguramente, porque las MIPYMES son las que normalmente sufren más en las épocas en donde la economía no crece o, como se dijo ahorita, que están en un periodo de estancamiento. Que se fueron más de 7,000 empleos en el último año, según la Coparmex. Digo, no mostró la lista completa de quiénes cerraron y cuántos empleos se perdieron. Y a lo mejor, a lo mejor son de los asociados de la Coparmex en el Estado. Eso puede ser cierto, porque probablemente ellos tengan algún mecanismo de recolección de información al respecto. Pero para mi gusto, hacer eso una índole general, creo que sí sería bastante aventurado, ¿no? Bien. Mira, dos datos muy interesantes. A nivel nacional, el 78% del empleo está en las MIPYMES. Estoy incluyendo empresas medianas. A nivel del estado de Nuevo León es el 72%. En Nuevo León tiene un poquito más, 28% de empleos en las grandes empresas. Esto justamente por el desarrollo industrial que tiene Nuevo León. Bien. Pero ahora también otro dato que es fundamental. La vida de las MIPYMES en términos, el promedio de vida de las MIPYMES en términos generales en México es de 7.8 años. En Nuevo León es de 8.4 años. El gran reto es brincar los primeros 5 años. Aquellas pequeñas, micro y pequeñas empresas básicamente que logran brincar los primeros 5 años, en términos generales duran más de 20 años, de 25 años. Sin embargo, un porcentaje muy alto de empresas terminan antes de estos 5 años y esto es justamente lo que genera este desempleo. Y nada más porque los datos de Nuevo León son muy interesantes. Efectivamente, las micro y pequeñas empresas, ahí fue donde se perdieron alrededor de 8,000 empleos, pero en las medianas se perdieron 7,000 empleos, en las medianas crecieron 8,000 y en las grandes crecieron 4,000. Entonces hay un saldo entre las tres dimensiones de empresas de 6,500 empleos más nuevos en este primer trimestre. O sea, la diferencia positiva en el primer trimestre. En Nuevo León. El dato del empleo en Nuevo León. Exactamente. Que también, también vale la pena. Cuando hablamos de los datos así en general, qué bueno que hoy nos estamos también, tomando muy en cuenta, porque también así está la información disponible, de sectorizarlos y de ubicarnos, ¿no? Geográficamente, el estado de Nuevo León, Alejandro. Sí, claro, porque pues es muy importante en cada estado, de acuerdo a su propia vocación y las condiciones económicas que suceden en el estado, pues determinan los niveles de empleo que existen, ¿no? Nuevo León, por ejemplo, pues es un estado muy boyante desde el punto de vista empresarial, en donde hay más innovación, hay más emprendedurismo, y eso evidentemente genera una posible capacidad más de poder crecer cuando las cosas están bien. Cuando las cosas de alguna manera se contraen, pues también es de los que más sufren porque es donde hay más empresas. Pero sí están dadas las condiciones ahorita, así como probablemente hayan cerrado algunas MIPYMES, de que se siga dando el emprendedurismo, es decir, de que se sigan, vamos a decir, apostándole a algunos emprendedores a abrir sus negocios en la misma dimensión que como se hacía en alguna otra época, ¿no?
Sí, en términos generales no ha habido un decrecimiento de que se abran nuevas empresas, que se emprenda. Nuevo León, otra de las características que tiene, aunque aquí no traigo los datos precisos, es que tiene menos empleo informal que el que tiene el resto del país en términos generales, también por este tipo de información que ya tenemos. Ahora, también es muy importante otro dato, el 96% de las empresas en México tienen menos de 10 trabajadores. Es decir, hay un porcentaje muy alto de empresas que en realidad emplean a muy pocos trabajadores. La gran empresa, esto sí tiene una diferencia muy importante, por ejemplo, con otras economías desarrolladas como Estados Unidos, donde este porcentaje se reduce mucho, donde hay la mediana y la gran empresa tienen un número mucho mayor de trabajadores. ¿Qué les parece si vemos a la siguiente lámina que habla justamente acerca de la confianza empresarial en nuestro país, que también salió este dato del INEGI, que retrocedió 0.2 puntos en abril, pero ya son 14 meses en esta zona, vamos a decir, pues sí, de pesimismo, ¿no? ¿Qué significa esto? Es decir, que haya caído la confianza empresarial en México va de la mano con pues las garantías, lo que decía ahorita, si hay o no hay condiciones pues para seguir invirtiendo en nuestro país, Alejandro. Sí, bueno, una cosa es el índice general que mide varias cosas. Aquí lo que estamos viendo depende del sector y vemos que en todos los casos el nivel de 50, el umbral de 50 es lo que mide el estar pesimista u optimista. Abajo de 50 supuestamente estamos hablando de un sector en lo general pesimista. Pero lo que es más relevante desde mi punto de vista ahí es el ánimo para invertir. Lo hemos comentado aquí de manera repetitiva y reiterada, que requerimos que los empresarios inviertan si queremos verdaderamente crecer más aceleradamente. Y cuando vemos los niveles sobre los cuales se ubica el ánimo para invertir, pues no solo está sobre los 40 altos, está sobre los 20 medios y 20 altos, lo cual implica que hay completamente un desánimo por parte del sector privado en todo el tipo de empresas, grandes, gigantes, medianas, pequeñas y micro, para verdaderamente arriesgar tu dinero y poder de alguna manera emprender independientemente de qué sector se trate. Ahora, este es un indicador en general. Yo me imagino que puede haber también, si nos vamos por sectores, puede haber en algunos donde haya más confianza que en otros, ¿no, Jesús? Sí, sin ninguna duda, y de hecho ahí se veía, hay unos sectores, en términos generales, en los sectores industriales hay menos confianza, ahí lo hemos estado viendo, y hay más confianza en los otros dos ámbitos, ¿no? Pero hay aspectos que son muy relevantes, muy en la línea que estaba comentando Alejandro, y lo quiero señalar, porque, por ejemplo, en las empresas, en la industria manufacturera, si es el momento adecuado para invertir, si este es el momento adecuado para invertir, lleva 13 años, casi 13 años en los que no ha sido el momento adecuado. Está por abajo del 50 y está de hecho en los 34 puntos. En la industria de la construcción, casi 5 años, casi 15 años, perdón. Son 14.72. Donde hay un poco menos de desánimo para invertir en estos momentos es en el comercio, donde son solo 7 años que ha estado abajo. Entonces, esto en el caso del comercio estaríamos hablando sí del periodo de la Cuarta Transformación, pero en los otros dos casos estamos hablando que viene desde antes, que no se considera que es el momento adecuado para invertir. Cambia mucho cuando les preguntas respecto al futuro de su empresa. Ahí sí suben los porcentajes y ahí inclusive, como se veía en una de las gráficas, ahí aparecen por arriba de los 50 puntos, que es esto. Es decir, hay una visión muy pesimista de la economía en general, por ponerlo así, pero hay mucha confianza en que mi empresa sí va a salir adelante. Yo recuerdo desde López Portillo en los informes de gobierno que hablaba confianza, decía, y luego ya ves cómo nos fue en el baile. ¿No? Pero así sí, como anécdota, yo de niño, claro, yo escuchaba que decía confianza en el país, y bueno, luego se vinieron las devaluaciones y fuga de capitales y demás. Pero la confianza creo que es fundamental, ¿no? Para que entonces se dé ese ánimo, claro, ¿no? Para generar inversión y con ello empleos. ¿Qué no debemos de perder de vista? ¿Con qué nos quedamos esta noche? Pues mira, esta semana yo creo que habría que ver si el gobierno de alguna manera tiene algún tipo de viraje en su política pública que permita, una vez que analicen los datos del PIB, que haya algún tipo de información que permita generar esa
mayor confianza a la que tú haces referencia, porque evidentemente el Plan México pues, se anunció hace ya varios meses y a decir de los datos que hoy tenemos, verdaderamente todavía no se ve. No hay, por un lado. Y por otro lado, hoy salieron datos interesantes tanto de remesas familiares como de tema del empleo del IMSS, que de alguna manera también siguen apuntando hacia el mismo resultado. La economía está en un modo de estancamiento. Bien, pero los podemos ver así detallado. Ponemos Claro, zoom, ¿no? O sea que claro. la información y podemos ver exactamente los indicadores que menciona aquí Alejandro. Jesús. Mira, otro hecho que hay que ver, que aunque es político, creo que puede tener su impacto sobre la confianza empresarial precisamente, pues este asunto que se ha dado con respecto ahorita a la solicitud de la detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. ¿Cómo lo va a resolver el gobierno? Creo que puede proyectarse en los dos sentidos. Si se hace un buen manejo de esto, si obviamente se investiga a fondo y en su caso se sanciona, creo que puede tener un impacto positivo. Cuidado porque lo otro puede generar una tensión muy grave con Estados Unidos y tener el impacto negativo. Gracias, Jesús. Gracias, Alejandro. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Regresamos.